sin más preámbulos, ingeniero Víctor Peña, le voy a dar pase para que usted pueda iniciar su excelente ponencia. Ingeniero Víctor. Gracias, ingeniero Mauro. A ver si déjenme presentar. Por favor, ¿me pueden confirmar Sí, pantalla? sí se ve la pantalla. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces vamos a iniciar. Bueno, nuevamente agradeciendo al Instituto Peruano de Cemento y Concreto y toda esta plana mesa de ingenieros, que me siento muy honroso. El ingeniero Carlos, el ingeniero Ángelo, el ingeniero Leonardo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, para mí un honor, la verdad, para mí un honor estar al lado de reconocidos profesionales, especialistas en la materia. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo me va? Y qué contribuciones podemos dar. En este curso de tecnología de concreto nivel 2 me ha tocado exponer el tema de diseño de mezclas, que como ya lo indicó el ingeniero, bueno, es un tema bien interesante, ¿no? Bien interesante, bien especial. Ustedes saben que el concreto es un material noble, ¿no? Es noble porque la nobleza radica básicamente que si al concreto lo dañas, lo maltratas, le puedes quitar cemento, ¿sí? Pero ahí está el concreto, tratando de resistir lo más estoicamente posible, lo más noble, ¿no? Entonces, por eso se llama noble. Entonces, esa nobleza nosotros como profesionales debemos más bien valorar y utilizarlo en el bien de nuestra labor profesional. Entonces, para eso es que vamos a dar, en realidad vamos a reforzar los conceptos, vamos a reforzar las aplicaciones y vamos, el objetivo de la presente capacitación es, primero, todo profesional que ha ingresado a la sala, a partir de ahora debe saber qué ensayos tiene que solicitar para la caracterización de los agregados. Tanto el agregado fino, tanto el agregado grueso, importante, y también conocer el agua. Vamos a conocer el agua que vamos a preparar en concreto, cuáles son las propiedades, características que necesitamos para que nuestro concreto, la nobleza de nuestro concreto, pues nos ayude a construir un país mejor, ¿no? A lo largo de mi experiencia profesional me ha tocado participar en auditorías, participar en inspecciones. Entonces, he visto en muchos de los casos, muchos ingenieros muy empeñosos, profesionales, pero, pero hay una debilidad, ¿sí? La interpretación, el análisis de los diseños de mezcla. Entonces puede ser que el diseño de mezcla esté mal y el ingeniero respetuoso del diseño lo fabricó bajo esas condiciones. ¿Qué pasó? Problemas en obra, ¿no? Y el otro lado es que hay muchos ingenieros que también pues, a veces no respetan, ¿no? No respetan el diseño, creen que el diseño es simplemente un documento más, y no es así, ¿no? Entonces le dan más valor a su criterio sesgado. Entonces, pero luego de los problemas vienen, y ahí estamos en problemas cuando ya nos presentamos al Poder Judicial, nos hacen un peritaje. Entonces, a lo largo vamos a compartir algunas experiencias que hemos visto y que nos van a ayudar a nosotros para poder mejorar, como les indicaba, nuestros procesos constructivos. Luego vamos a ver cuáles son los tipos de diseños de mezclas más utilizados. Vamos a ver 3. De ellos vamos a ver cuáles son sus características y vamos a hacer un desarrollo matemático de cada uno de ellos y cuándo podemos utilizar. ¿Sí? Y al final, el Instituto Peruano del Cemento y Concreto
con Centauro Ingenieros va a obsequiarles un aplicativo para que puedan ustedes realizar su diseño de mezcla, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, iniciamos. Toda la capacitación está basada en un tema normativo. La normatividad es un importante porque a la hora de preparar el concreto, a la hora de diseñar, a la hora de presentar nuestra obra, a la hora de que nos hagan una auditoría, es importante el cumplimiento de cada una de las normas. Entonces, en el caso del cemento, vamos a hablar muy poco del cemento, porque en realidad el cemento ustedes están apreciando, ahí tenemos las normas peruanas, está basado básicamente en normas peruanas, las NTP, normas técnicas peruanas, que debemos cumplir. No lo vamos a ver mucho a profundidad porque esto no nos alcanzaría el tiempo. Para el cemento también es muy amplio. Entonces nos vamos a trasladar al agregado. ¿Sí? El agregado, todos los conocemos. Para poder hacer un diseño de mezcla, los diseños que estamos manejando, en su mayor parte, los métodos que vamos a ver ahora, tienen como tamaño máximo nominal no mayor a 1,5 pulgadas. Bajo ese criterio vamos a diseñar los porcentajes de absorción de los agregados, 1.2%, ¿sí? Y los concretos van a ser empleados con unos pesos normales entre 2.200 a 2.500 kilogramos por metro cúbico. Esta referencia es importante porque dentro del proceso de ejecución de obra o la labor profesional que vamos a desarrollar nosotros nos vamos a encontrar con diversos tipos de concretos, ¿no? Hay concretos que tienen la densidad menores a las que estamos viendo, también mayores. Entonces es importante tener este conocimiento previo para ver la aplicación, ¿no? En todo caso, yo tengo que decidir y tengo que tener bastante cuidado para poder realizar esos tipos de concretos. El diseño que vamos a ver ahora básicamente está referido para el diseño de concretos de resistencia media, ¿no? No de resistencia alta, ¿no? Eso tiene ya otras consideraciones que también es otro capítulo más amplio. Lo primero que debemos conocer en Perú es nuestra norma, la NTP, la 400.037, que son requisitos característicos para caracterización de los agregados, o la norma, la ASTM C33. ¿Qué dicen estas normas? Lo primero que debemos tener en consideración es qué ensayo. Cuando se prepara un diseño de mezcla, ustedes han visto cuál es la característica principal, el diámetro, ¿cierto? Los granos. Entonces, esa es la característica, ¿sí? Y muchas veces se hacen diseños sin caracterizar el agregado. De ahí que estos concretos pueden tener falencias, ¿no? Entonces, primero debemos caracterizar. Esta norma, la 400.037, nos ayuda. Entonces es muy importante tener esta norma para poder nosotros tener conocimiento de qué ensayos vamos a realizar. Lo que también nos dice la norma es que no se debe retener más del 45% en dos tamices, consecutivos. ¿Sí? Los módulos de finura deben ser recomendables entre 2.35 y 3.15. ¿Sí? Y no debe haber un límite de excedencia de más o menos 0.2 en el caso del agregado. Si pasar eso, bueno, tenemos que hacer unas correcciones. La norma NTP con la norma EG 2013 de Perú, nosotros vamos a encontrar
los ensayos para caracterización de los agregados. Vamos a ver, la norma más completa lo tiene el MTC, que es la EGE 2013, que estamos viendo a continuación y que es muy importante conocerlo y también practicarlo. ¿Qué dice esta norma? Esta norma, como ustedes pueden apreciar, hace referencia también a las normas NTP y a los manuales del NTC. Lo que nos está indicando acá, por ejemplo, vamos a ver el tema de la durabilidad, que es muy importante, propiedad muy importante, en concreto, la pérdida de ensayo y sulfatos en porcentaje máximo para 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuánto nos pide? ¿Cuánto nos exige? Es el 10% si es que realizamos con sulfato de sodio, el 15% al sulfato de magnesio. Características importantes. ¿Qué ve este ensayo? Ve que la caracterización, el análisis, hacemos una símil respecto al comportamiento del congelamiento y deshielo del agregado que puede sufrir cambios, ¿no? Entonces, ese es uno de los tantos ensayos que debemos solicitar para la caracterización del agregado. ¿Sí? La limpieza, ¿no? El índice de plasticidad máximo, ¿sí? Nos indica que no debe existir plasticidad, no debe presentar. El equivalente de arena para concretos menos de 21 megapascales está en 65% y para mayores resistencias de 21 megapascales está en 75%. Esta norma, si revisamos con la norma en la NTP, tiene una ligera variación con la 400.037, pero va por ahí. La norma, la EG, es un poco más exigente como estamos viendo. También tenemos el ensayo de terrones de arcilla y las deleznables, como porcentaje máximo nos indica 3%. Carbón y lignito, el porcentaje máximo debe ser 0.5%. Y el material que pasa el tamiz número 200, ¿sí?, como máximo debería ser 3%. El contenido de materia orgánica, color más oscuro, un ensayo cualitativo, tiene que ser, bueno, nos indica acá igual a la muestra patrón. Lo que pasa es que este ensayo es, como les digo, es cualitativo, no es cuantitativo. Por eso que tiene esa medida. Las características químicas, el contenido de sulfatos expresado como SO4, el porcentaje máximo es 1.2% y cloruros 0.1. La absorción de agua como porcentaje máximo nos pide 4%. Entonces, son los ensayos que nosotros debemos solicitar cuando emitimos o cuando llevamos nuestras muestras a los laboratorios, ¿sí? Fíjense acá, ya estamos viendo el comportamiento químico, comportamiento de dureza y resistencia de los agregados. Cuando hacemos el diseño se obvia, obviamos porque ya hacemos un proceso matemático referido al tema solamente de la gradación, de la granulometría. Y si no lo tenemos caracterizados, podemos tener problemas, ¿no? Cuando estamos hablando, lógicamente, por un ensayo, por un diseño por resistencia, ¿no? Entonces vamos a ver también las condiciones también para poder determinar un diseño por durabilidad. Entonces, son las características principales y básicas. El agregado grueso, ¿qué dice nuestra norma peruana?
Nuestra norma peruana nos indica que deben ser partículas naturales o trituradas, pero deben ser limpias. Tienen que ser limpias. Y nos indica que debe ser de perfil preferentemente angular o semiangular, duras, compactas, resistentes y de textura preferentemente rugosa. Aquí hay que tener un cuidado muy especial, ¿sí? Ojo, lo que nos está indicando acá, si bien es cierto, nos permite utilizar agregado grueso natural, ¿sí? Pero no es el agregado grueso redondeado. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con esa expresión porque hay una confusión acá. No está permitiendo. Existen en la naturaleza agregados natural, pero angulares o semiangulares. Entonces hay que tener mucho cuidado para la fabricación de concreto, ya de resistencia media o alta. Entonces la exigencia es tener partículas de perfil angular o semiangular. Y lo que es importante es dureza. ¿Sí? La dureza lo vamos a ver con los ensayos que habíamos anteriormente explicado. Uno de ellos es el tema de dureza por atracción de los ángeles. ¿Sí? La granulometría que nos exige es una granulometría de preferencia continua. Y, hay que tener mucho cuidado acá de no tener una granulometría uniforme, de manera que nosotros podamos ver el comportamiento de la traba, debe ser de manera que exista trabazón. Y es muy importante que exista trabazón. Esta granulometría es importante porque lo que vamos a lograr, una de las funciones principales es la densidad de concreto. La densidad de concreto normalmente utilizada, por ejemplo, por esos turistas, son 2.400 kilogramos por metro cúbico. Entonces, debemos llegar, tratar de llegar a esa densidad. ¿Sí? Lo que nos indica también la norma es que no deberá tener más del 5% de agregado retenido en la malla media y no más del 6% en la malla de un cuarto. Esta es una tabla de usos granulométricos que la norma NTP nos presenta. Tenemos el uso granulométrico denominado ACTM 1, 2, 3, la 357, las demás características, ¿sí? Y nos indican cuáles son los porcentajes permitidos por cada tipo de gradación, ¿no? Esto lo leemos de manera horizontal, ¿sí? De manera horizontal. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso del uso granulométrico 2. Entonces nos indica que debería pasar el porcentaje, el 100%, y en 2,5 debería estar entre el 90 a 100%, en 2 de 35 a 70 y en 1,5 de 0 a 15 y 3/4 de 0 a 5%. Esta tabla es muy importante porque vamos a ver más adelante su uso. Esta otra tabla que se les presenta también es una tabla con los usos granulométricos que está un poco más completa, que utiliza el Ministerio de Transportes y como les he indicado, tiene un poco más exigente, es más exigente en el uso de la preparación del concreto. Los ensayos que vamos a realizar para los agregados gruesos son los siguientes. Aquí está la tabla de la EG 2013 que llama a la norma NTP, a todas las normas NTP, ¿sí? Para poder caracterizar. El ensayo de dureza, indicado por la máquina de Los Ángeles, nos pide un requisito de 40, ¿sí? Como 40% como máximo. Y en la NTP, en la 400.037, ahí
hay una contemplación, si se puede decir, nos permiten hasta 50. Entonces hay que tener en cuenta. También tenemos la exigencia de los ensayos de sulfato de sodio y sulfato de magnesio. Caracterización que hacemos, lo que tratamos de simular el comportamiento de un agregado al comportamiento del congelamiento y deshielo. ¿Cuánto nos indica? ¿Qué mide este ensayo? Lo que mide es si es que se va a someterse a un congelamiento y descongelamiento, qué porcentaje podría estar perdiendo nuestro agregado grueso. Lo que nos dice, al hacer este ensayo por 5 ciclos, la norma te dice mínimo debemos hacer 5 ciclos, debemos como máximo, nos piden que debemos perder el 12% cuando fuera un sulfato de sodio y el 18% si es el sulfato de magnesio. En el caso de terrones de arcilla y partículas desnables es el 3%. Carbón y lignito, el porcentaje máximo, el 0.5%. Y en tema de la geometría de las partículas, fíjense acá, un ítem importante, partículas fracturadas mecánicamente, una cara, el porcentaje mínimo que nos solicita es del 60%. En el caso de partículas chatas y alargadas, relación 5:1, porcentaje máximo es 15%. Como características químicas, para los agregados gruesos, es el contenido de sulfatos expresado como 4, porcentaje máximo, 1%. Y el contenido de cloruros expresado también en porcentajes, el 0.1%. Entonces, resumiendo, entre los agregados gruesos y los agregados finos para la preparación de concreto, estos son los ensayos que debemos solicitar para proceder a el siguiente paso sería ya propiamente el semestre. Importante, no solamente es la gradación y la granulometría. Entonces, estamos viendo los ensayos, ahí estoy dejando los ensayos solicitados a los laboratorios para los agregados finos y los agregados gruesos. Teniendo esta caracterización, nosotros podemos tener confianza que estos agregados sí están cumpliendo, o sea, sí van a tener un buen desempeño en la fabricación de los concretos, a los cuales, bueno, estamos apuntando. También nuestra norma peruana nos habla del tema del agregado denominado hormigón en el Perú. El hormigón. ¿Sí? Y nos hace una cápita, una referencia así un poco como medio escondido, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad el agregado hormigón hay que tenerle bastante recelo, ¿sí? Porque puede interpretarse o se puede utilizar de manera que nos podría generar problemas. ¿Pero qué dice la norma? ¿Por qué lo trata así? Este hormigón solamente los permiten en uso en Perú para aquellos concretos que tengan resistencia no mayor de 10 megapascales. Estamos hablando de su equivalente de 100 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? A los 28 días. Entonces, para concreto armado no está prohibido el uso de hormigón para concreto armado. Entonces, hay que tenerlo mucho cuidado. Bien, pero, sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Aquí en Perú, cuando nos adentramos a la sierra profunda, a la selva profunda, en sierra encontramos piedras, sí encontramos piedras. Hay canteras de piedras, sí hay, normalmente sí hay,
Puede ser un poco lejos, pero sí las vamos a encontrar. ¿Sí? Pero en selva no las encontramos. ¿Sí? Ese es un problema, por ejemplo, ¿no? Para entrar a zona selva, donde tienes que viajar con camioneta 4 horas y después de ahí tienes que viajar por vía fluvial unas 4 o 6 horas, no existe piedra, no hay piedra. Entonces hay que tener ya otra consideración, cómo fabricamos hormiga, ¿no? Porque esas zonas también necesitan desarrollar. Esas zonas necesitan construir hospitales, construir escuelas, construir postas, entonces, infraestructuras básicas para que se puedan desarrollar. Entonces, ya se construye, por ejemplo, solamente con agregados. ¿No? Ahí, por ejemplo, ¿no? Tampoco nos encontramos en ríos. Los ríos son muy caudalosos, entonces es muy difícil extraer el agregado. Entonces, allí, en la cápita, en la norma, hace una excepción que en estas zonas todavía podría utilizarse siempre y cuando se sustente técnicamente que se va a llegar a esas resistencias que son requeridas. ¿Sí? Entonces hay que tomarlo bien en cuenta. Pero ya en zonas urbanas o zonas periurbanas o zonas rurales cerca de ciudades desarrolladas, ojo, está totalmente prohibido el uso de hormigón para concreto armado. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Ahora vamos a conocer el agua. ¿Sí? Es muy importante conocer el agua porque el agua en realidad es un elemento fundamental para el diseño de mezcla, ¿no? El agua es el que define la resistencia a la cual vamos a construir o a diseñar. ¿Sí? Por eso, en obra, los profesionales, los futuros profesionales que están ejecutando las obras, hay que darle importancia a ese tema, ¿no? Normalmente en obras, cuando la supervisión exige el jurado, viene el supervisor y cuando viene el supervisor te ponen a jurar. Si se va el supervisor, ya no lo jura. Y se hacen daño ellos mismos. Uno mismo se hace daño porque le estás quitando un elemento vital para el desarrollo de la resistencia del concreto. El agua tiene su propia norma en Perú para poder caracterizarla. Es la norma, la NTP 339088. Muy bien. Parte de esa norma, ¿qué nos dice? La norma indica que está prohibido utilizar el empleo de aguas ácidas, calcáreas, minerales, carbonatadas, provenientes de minas o relaves, aguas que contengan residuos minerales o industriales, aguas que tengan contenido de sulfatos mayor al 1%, que contengan algas, humus o descargas de desagües, o aguas que contengan azúcares o sus derivados. Entonces existe una prohibición. Bien. Entonces, ¿cómo puedo saber yo cuál es el agua que debo utilizar? O si el agua que yo me encuentro a 10 horas de la capital del departamento y encuentro un riachuelo, entonces, ¿cómo puedo saber si esa agua puedo utilizar para fabricar concreto? ¿Sí? La norma lo primero que nos dice es que encontramos agua potable, bueno, nos dice no hay ningún problema, utilice el agua potable. Es más, deberíamos tener hasta, yo digo, cuidado con el uso del agua potable, porque el agua potable ya no viene, por lo menos, como antes, ya tiene, entonces hay que tener mucho cuidado. También sería cuestión de hacer un análisis. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer el análisis?
cómo vamos a conocer el agua. Lo primero que tenemos que verificar es que esta agua del riachuelo que hemos encontrado, ¿sí?, sea limpia, ¿sí? No se encuentre libre de aceites, ácidos, álcalis, materia orgánica y otras sustancias. Bueno, pero me dirán, Víctor, pero bueno, yo de limpias no me hago ningún problema porque yo puedo visualizar que sean libres de sustancias perjudiciales también, pero aceites también, ¿no? Pero ya cuando me hablas de ácidos, álcalis, sales, ¿cómo? Entonces lo que tenemos que hacer es transportar una cantidad de agua, aproximadamente 1 litro. Transportan 1 litro y lo llevan a un laboratorio de construcción, quien los va a caracterizar y nos va a indicar si ese agua es apto para poder utilizarlo como concreto. Muy bien. ¿Cuáles son esos parámetros? Esos parámetros los estamos viendo en la presente diapositiva, que dice, ¿no? La cantidad máxima de cloruro nos dicen que debe contener 300 ppm o 300 partículas por minuto, por millón. ¿Sí? En el caso de sulfatos, también 300 ppm, sales de magnesio, 150 ppm, sales solubles o totales, 1500 ppm, el pH, característica fundamental o propiedad fundamental del agua, tiene que ser mayor a 7. Sólidos en suspensión, 1500 ppm y materia orgánica 10 ppm. Entonces ya tienes ahora, ya conoces, ya conoces las características las cuales debe cumplir tanto el agregado fino, el agregado grueso y el agua. Entonces, ¿qué nos dice respecto al agua de mar? El agua de mar solo nos indica que puede utilizarse en concreto, si es que la supervisión lo autoriza. Pero sin embargo, lo que nos dice es que está prohibido en los siguientes casos. Para concreto preesforzado, no lo puedes utilizar. Para concretos cuya resistencia a la compresión sea mayor a 175 kilogramos por centímetro cuadrado a 28 días. Concretos que se encuentren embebidos en elementos de aluminio o de fierro galvanizado, concretos vaciados en climas cálidos y concretos con acabados superficiales de importancia, concretos expuestos o caradísimos. Entonces, son las restricciones que tenemos para poder utilizar el agua. Entonces, ¿se puede utilizar? Sí, se puede utilizar, pero con restricciones. ¿Sí? La norma, la EG 2013, también nos hace una caracterización del agua donde nos indica que el rango máximo de pH, la anterior diapositiva que vimos, el valor del pH es la MTP. Ahora vamos a ver la EG, ¿qué nos dice la EG? ¿No? En realidad, en estas dos únicas normas vas a encontrar información para poder caracterizar los elementos que vamos a utilizar para hacer diseños de mezclas. En otras no hay. Y es mucha gente a veces desconoce ese tema y dice, pero ¿dónde encuentro? ¿No? Ya tienes esa información ya para que lo puedas, si es que quieres también ampliar, ¿no? Lo que nos dice la EG es que el pH debe estar entre 5.5 y 8.5. ¿Sí? Y con esa agua debes llegar a una resistencia a la compresión mínima de control a 7 días al 90%. Esta norma, vuelvo a repetir, es la norma de la EG 2013, que es un poquito más exigente, ¿no? Muy exigente, se está solicitando el 90%, ¿sí? Y el tiempo de fraguado, ¿sí?, es de 1 hora más temprano a 1 hora más tarde. El tiempo de fraguado que debe ya iniciar el concreto tiene que ser entre 1, ¿sí?, a
1.5, el inicio, ¿no? El inicio. Esas son las características que nos solicita la EG para el tema de agua. Entonces, ya tenemos las caracterizaciones, tanto para un agregado fino, sabe realizar los ensayos, para un agregado grueso y también para el agua. Entonces, ya no hay. Entonces, ahora vamos a ver entonces, teniendo caracterizados nuestros materiales, el agregado grueso, el agregado fino y el agua, entonces ya vamos a entrar a los tipos de diseño de mezcla. En los tipos de diseño de mezcla tenemos dos, el diseño por durabilidad y el diseño por resistencia, ¿no? El más difundido, el más conocido es el diseño de resistencia porque cuando nos solicitan a nosotros un diseño, nos dicen, yo quiero un diseño para 175 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? O nos dice, yo quiero uno de 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Ellos ya se antesalan al tema de cuánto quiere que resista el concreto. Pero hay un diseño también que es por durabilidad, importante, y tenemos que conocerlo, ¿sí? Tiene que conocerlo. Entonces, lo primero que debemos conocer, entonces, ¿cuándo puedo yo o cuándo debo, ¿no? Debo cumplir con los requisitos de durabilidad? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la norma al respecto? La E060 nos dice el tema de la exposición a sulfato. El tema de durabilidad es básicamente cuando tenemos nosotros dentro de nuestra labor, vamos a encontrarnos y vamos a trabajar en suelos o en zonas donde existan agresión química. ¿Sí? Existen suelos agresivos, como también existen aguas que tienen características agresivas al concreto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá voy a mostrarles que tenían la chiquita, pero ¿qué pasa con aquí? A ver. Hay un problema con sonido, ingeniero Víctor, ¿parece? Ingeniero Víctor, ¿me escucha? Ingeniero Víctor, ¿me escucha? Ingeniero Víctor, está apagado su... Está... Hola. Creo que el audio me había ido. Sí, se había ido el audio. ¿Podría repetir desde el principio de esta...
¿Se me copia? Ah, ya tengo problemas con el audio. Sí, pero ahora se le Ahora, por escucha favor, bien. ¿me pueden confirmar cómo se encuentra mi audio? Sí, se le escucha bien. Ahora. Sí, se le Voy a escucha. aumentar un poco el audio. Y no sé desde qué parte se perdió el audio. Ahora sí, me dice Marco que sí se escucha bien. Sí, sí se escucha. ¿Sí? ¿Desde qué diapositiva fue que se me fue el audio? Desde lo anterior. Ah, ¿me puede indicar desde qué diapositiva es que se me fue el audio? A ver si alguien me colabora. Sí, 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 igual, Aquí hay otra Otra persona también persona que me también que dice me que dice mi que mi audio. audio. A ver si me confirma mi audio. Ah, ahora desde sí. el anterior. Perfecto. Entonces, retorno una diapositiva. Voy a retornar una diapositiva entonces. Desde el anterior. Perfecto. Entonces, desde acá, por favor, si me confirman, estaba desde acá, se me fue el audio. Desde diseño por durabilidad. Y voy a levantar un poquito la voz para que me puedan escuchar todos. Ah, desde durabilidad me dice. Bien, entonces entro al tema de los tipos y diseño de mezcla. Sí, vamos a ver ahora los tipos y diseño de mezcla. Como vimos en las diapositivas anteriores que hemos visto la caracterización de los agregados. ¿Sí? Las preguntas, por favor, lo hacemos al final. Pueden enviar las preguntas en el chat, que lo vamos a responder todas las preguntas, ¿sí? Para no perder la ilación. ¿Sí? Porque este es un tema, en realidad estamos, como les indicaba, reforzando conceptos claros, para que no se les vaya de la idea, carguen en el chat y al final absolvemos una por una. Vamos a ver todas. Sí, sí, así Entonces, es. les Así es, correcto. decía, la caracterización de los agregados es importante, ¿no? Como hemos visto, ahora ya conoces qué ensayos vas a solicitar a tu agregado fino, a tu agregado grueso y también a tu agua. ¿Sí? Esta caracterización lo vas a solicitar a los materiales con los cuales vas a preparar el concreto. Bien, punto número uno. Entonces, si yo tengo caracterizados mis agregados, ahora pasamos a la siguiente etapa, que sería los tipos de diseño de mezcla. Los tipos de diseño de mezcla tenemos dos tipos. El diseño por durabilidad y el diseño por resistencia. ¿Sí? Normalmente y comúnmente está difundido el diseño por resistencia, ¿sí? Porque todos solicitamos. Vamos al laboratorio y le pedimos, ¿sabe qué laboratorio? Necesito que me diseñes mi concreto para 210 kilogramos por centímetro cuadrado. O 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, ese es un diseño por resistencia. ¿Por qué? Porque yo estoy solicitando una resistencia. ¿Sí? Eso es el más conocido y el más difundido. Pero tenemos otro tipo de diseño por durabilidad, ¿no? Que es bastante preguntado en las tesis, ¿no? Cuando haces una tesis de concreto, el jurado ya, en la primera pregunta, si no hablaste del tema de durabilidad, lo primero que te va a tratar de agarrar es por ese tema. Y te va a decir, háblenos del diseño por durabilidad. Entonces, eso es lo que nos dice, ¿no? Entonces, a veces, si ya lo sabemos, entonces no hay ningún problema. Entonces, vamos a ver cuáles son estos requisitos de durabilidad. Cómo se enfoca, cómo vamos a actuar frente a un requisito de durabilidad, un diseño por durabilidad. Los diseños por durabilidad están básicamente referidos a aquellos
diseños o aquellas estructuras que están sometidos a agresividad química. Si nosotros vamos a ejecutar una obra en la costa, ¿sí?, lo primero que yo debo pensar es que posiblemente tenga una agresión de estar cerca al mar, ¿cierto? Entonces, puede suceder que esté una agresividad, ataque químico de las aguas de mar. Entonces, tengo que pensar, ¿sí? Es más, sin alejándonos un poco de la costa, también el suelo es agresivo. Y en la sierra, donde vamos a tener cuidado, es en aquellas zonas donde que hayan zonas mineras, ¿sí?, zonas donde que en algún momento, a ver, funcionó una minera, un relave, qué sé yo, alguna consideración que nos vean que existe alguna sustancia química, ¿sí? Es importante. Muy bien, pero entonces, ¿cómo inicio yo? Vamos a iniciar de la siguiente manera, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es conocer quién es el agente que me puede dar ataque a mi estructura, porque yo soy el que voy a ejecutar la obra, ¿no? Que voy a ejecutar mi escuela, mi colegio, ¿sí?, una infraestructura de concreto. Entonces tengo que pensar que la estructura que voy a cimentar en un suelo y de repente voy a encontrar nivel freático, tengo que ver cuál es el grado de ataque químico frente a mi estructura. Por lo tanto, ¿qué voy a mandar a hacer? Voy a mandar a hacer un ensayo químico a ese agua del subsuelo. Y también tengo que mandar a hacer el ensayo químico al suelo. El laboratorio me va a reportar valores y yo los voy a tener que comparar con los valores que ustedes están viendo acá en el presente recuadro. El primer recuadro, donde estoy pasando mouse, el puntero, son los parámetros para porcentaje de sulfato en el agua, perdón, en el suelo. Esto es, entonces, me reportarán un valor y tendré que compararlo con este parámetro. Y también en el agua, también me dará un valor y tendré que compararlo. Pero, ¿qué dice este cuadro? ¿Cómo vamos a interpretarlo? Me dice que si el sulfato, soluble en agua presente en el suelo tiene un porcentaje en peso de 0 hasta 0.1, se considera su ataque insignificante en el caso de suelo. En el caso de agua, entre 0 y 150, ya. Pero que hay que tener en cuenta es en ppm, partículas por millón, es otra unidad. ¿Sí? Muy bien. Y luego me voy a la siguiente consideración. En el caso de suelo, si tengo entre 0.1% a 0.2, entonces el ataque se considera moderado. En el caso de agua, también las unidades están en partículas por millón, vamos a verificar siempre y cuando se encuentre el rango de 150 y 1500. Entonces, si se encuentran en este rango, es un ataque moderado. Por lo tanto, fíjense ustedes, ya existe una relación máxima, una relación que nos exige la norma. Señor ingeniero, usted debe utilizar relación agua material cementante de 0.5. Y la resistencia mínima que usted debe llegar es 28 megapascal o 280 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces,
Aquí no pides una resistencia, sino nos dan un considerando de la relación agua-cemento en función a un ataque químico. Muy bien. Subamos de nivel. Vamos a subir a nivel. El siguiente sería un ataque severo. Vamos a recibir un ataque severo de parte del suelo cuando tenemos el rango del sulfato soluble entre 0.2% a 2%. Entonces, eso ya es un ataque severo. Se considera como un ataque severo en el caso del suelo. En el caso del agua, ya les he indicado, es el agua, el nivel freático que encontramos en el subsuelo. Es esa cantidad, perdón, ese suelo, esa agua, perdón, nos va a dar un valor entre 1500 y 10.000 ppm. Si fuera así, entonces es un ataque severo. ¿Qué dice la norma? Entonces, señor, usted me tiene que utilizar una relación agua-cemento de 0.45 y nos tiene que reportar una resistencia mínima de 31 megapascal. Ya hay una exigencia, ¿cierto? Y seguimos subiendo de nivel, un ataque muy severo. El ataque muy severo es cuando tenemos porcentajes de sulfato soluble del suelo mayores a 2%. Y en el caso del agua, mayores a 10.000 ppm. ¿Qué nos dice también ahí? La relación agua-cemento 0.45 y 31 megapascales como mínimo que debo tener. Esta es la consideración, este es el factor importante para determinar el diseño de mezcla por durabilidad. ¿Sí? Entonces, a partir de este parámetro, porque ya nos dieron un parámetro, relación agua-cemento, ya proseguimos con todo el proceso del diseño. También, como considerando para lo que es requisitos para la como exposición, nuestra estructura, ¿qué va a estar expuesto? ¿Sí? Porque dentro de la ejecución de proyectos, pues, bueno, para el ingeniero civil en realidad no hay nada imposible, ¿no? Nosotros podemos construir en 4.000 metros, 5.000 metros, pero a nivel del mar, en el mar, ¿sí? En zonas bien complicadas, ¿sí? Solamente tenemos recursos. Entonces, si hay una exigencia de ejecutar un proyecto, ¿sí? El concreto va a trabajar a baja permeabilidad con exposición al agua, lo que te indica también la norma es que debes utilizar una relación agua-cemento de 0.5 y tienes que llegar a como resistencia mínima a 28 megapascales. ¿Sí? Entonces es importante también al momento de elaborar nuestros proyectos, ¿no? Al momento también de supervisar. Cuando nuestro concreto está expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo, ¿sí? Zonas donde la temperatura, bueno, pues el día, bueno, hace calor, ¿no? Y en la noche, pues, o sobre tarde, baja la temperatura. O durante todo el día. Cerro de Pasco, por ejemplo, ¿no? Cerro de Pasco está a 4.800, están 2.800, ¿no? Y, bueno, pues ahí el concreto está expuesto a congelamiento y también a deshielo. ¿Sí? ¿Qué dice la norma? Entonces ahí te dice, ojo, los que vayamos a hacer proyectos a Pasco, ya no solicitamos resistencias, diseño por resistencia, sino por durabilidad, lo primero que debemos solicitar, ¿no? Y cuando evaluemos su proyecto tenemos que verificar que esté cumpliendo los criterios de diseño por durabilidad de 0.45 relación agua-cemento. Y la resistencia mínima, 31 megapascal. Y
también elevando de grado, ¿sí? Cuando vamos a proteger nuestros refuerzos de corrosión expuesto a nuestro concreto, nuestro acero, expuesto a cloruros provenientes de productos descongelantes, sal, agua salobre, agua de mar, ¿sí? Porque en algún momento nos toca ejecutar proyectos en el mar o proyectar proyectos en el mar, ¿sí? Un puerto, qué sé yo, ¿no? Alguna estructura, un muelle. Entonces, hay que utilizar concreto con una resistencia de 0.40. ¿Y cuánto debemos obtener? Mínimamente una resistencia de 35 megapascales. Muy bien. Pero, ¿qué pasa si tenemos las dos condiciones? La anterior habla cuando estamos expuestos a sulfatos y todavía vamos a construir en el mar, vamos a construir un muelle. Entonces verificamos cuál es la situación más crítica y utilizamos el más crítico para nuestro diseño. En eso se basa el criterio de durabilidad. Entonces, a partir de ello ya vamos a seguir una secuencia de diseño propiamente ya de determinar la cantidad de cemento, los volúmenes de concreto, ¿no? Por uno de los siguientes métodos. Criterios de durabilidad. Ahora vamos a ver el criterio cuando diseñamos una mezcla por resistencia, ¿no? Lo que comúnmente, normalmente se solicita, ¿no? Bueno, este tipo de diseños son normales para, como les había indicado, para obras convencionales, ¿no? Obras que no tengan, digamos, de condiciones de agresividad especiales, ¿no? Las más utilizadas tenemos el método del Comité 211 del ASI o ACI, el método Fuller, el método Walker, el método módulo de finura, y hay también otros métodos. Vamos a ver nosotros tres métodos, el ACI, el módulo de finura y el de Walker. Entonces vamos a conocer cada uno de estos métodos, para nosotros poder aplicarlo, ¿sí? Según las condiciones que exijan cada uno de los métodos. El método no se utiliza porque a mí se me ocurrió, por ejemplo, yo voy a diseñar con ACI y diseño todo mi video, ¿no? Tiene que cumplir las características. Si no cumple, no puedes diseñar por ACI. Igual también el módulo de finura, igual también de Walker. Cada uno tiene sus consideraciones que los vamos a mencionar. ¿Sí? Entonces, muy bien. ¿Por dónde empezamos? Lo primero que debemos empezar es por la norma. ¿Cierto? ¿Qué nos dice la norma? ¿No? Hay que tener mucho cuidado porque hay veces, yo he visto en la vida profesional, cuando se manda a hacer un diseño de mezcla, el laboratorio te entrega una hoja de diseño de mezcla y solamente rellenado la mitad y te da el resultado. No sabemos bajo qué metodología lo ha realizado. No sabemos si ha caracterizado los materiales, pero nos entregó algo. O también nos entregan todo el desarrollo del diseño, pero no lo sabemos interpretar, ¿no? Entonces hay que reforzar más. Lo primero que te dice es lo siguiente. Nosotros dentro de las labores que tenemos, lo primero que nos dice es, lo que tenemos que buscar es que sea un concreto eficiente, ¿no? Eficiente y eficaz. En lo siguiente, primero que no sea muy costoso, ¿sí? Pero tampoco que no sea muy barato. Un concreto que tenga las características para los cuales se está requiriendo la infraestructura, ¿cierto? Entonces, si al concreto, dentro de la nobleza, nosotros le seguimos incorporando más cemento y más cemento, el concreto no rechina, ¿cierto? No rechina. O sea, no le conviene que le meta más cemento porque se va a volver más robusto, ¿no?
Y si le quitas el cemento, también el cemento, no te dicen nada, pero el pobre está ahí, va a aguantar al último momento, va a aguantar. Ustedes han visto el sismo de Ica, el año 2007. ¿Sí? Se han encontrado columnas de concreto, ¿sí?, donde se había colocado dentro de la parrilla ladrillo. Y fíjense, esas construcciones sí tienen entre 7 y 8. Y se pregunta, ¿y cómo ha resistido esas columnas? O sea, imagínense a qué nivel llegaron esos señores que construyeron de meterle ladrillo a la columna. Pero así está trabajando. Y si no es por el sismo, nadie se da cuenta. Es ahí donde radica la nobleza del concreto. El concreto va a aguantar. ¿Sí? Pues el concreto, cuando le exigen por de más o por de menos, el concreto aguanta. Es noble. Muy bien. Entonces, para la fabricación de concreto tenemos que tener y centrarnos dónde estamos. ¿Sí? Nosotros, como profesionales independientes, ¿qué hacemos? Tenemos data de nuestro procedimiento de mezcla, tenemos información para poder sacar cómo producimos concreto. La gran mayoría no, ¿cierto? La gran mayoría no. Las empresas medianas sí tendrán data, ¿no? Porque ellos están fabricando concreto, ¿no? Pues fabrican mixer, fabrican mezcladoras, o las fábricas que producen concreto, ellos sí tienen data, ¿no? Ellos, su negocio es fabricar concreto, entonces están sacando pruebas, diariamente están sacando y ellos tienen suficiente data. Entonces nos vamos a ver en estos tres aspectos, entonces, cómo yo puedo fabricar un concreto, ¿sí? Porque cada uno de ellos, como dice la norma, tienes que ubicarte en cada uno de ellos para ver cuál es la tónica que debes seguir. Lo primero que nos dice es data. Tenemos data de ensayos consecutivos. Alguien me podrá decir, bueno, sí, yo ejecuté una hora por acá, otra hora por allá, y bueno. Entonces yo tengo data. Entonces, esa data habríamos que ver si sirve o no sirve. Cuando hablamos de data, estamos hablando de un proyecto o de una fabricación de concreto, de los cuales yo puedo sacar data para poderme hacer mi diseño, ¿cierto? No puedo mezclar una cantera con otra cantera, un proyecto con otro proyecto, no lo podría mezclar. Si tenemos 30 ensayos o más, entonces ya tiene data, pero vuelvo a decir, tiene que ser de la misma cantera, tiene que ser para tener nosotros una desviación estándar bajo condiciones, ¿sí?, establecidas. ¿Sí? Y bueno, debe tener estos concretos una resistencia dentro de un rango de más o menos 7 megapascales. ¿Sí? Entonces, en función a eso, lo primero que tenemos que ver es, nos dice, miren, señores, si ustedes tienen data menores a 15 ensayos, tienes que utilizar una tabla. La norma nos dice eso. Aquí está. Voy a subrayarlo para que lo puedan visualizar. Si tienes menos de 15, emplea la tabla 5.3. O sea, vamos a trabajar con una tabla. Si tenemos entre 15 y 25, tenemos que corregir, ¿sí?, pueden ver ustedes, con esos factores que se encuentran en esos valores, entre 1.16 o 1.03, las desviaciones estándar que tenemos por esta cantidad de probetas. Entonces, esas probetas, como tengo data, entonces le hallo su desviación estándar, y acuérdate que vamos a corregir con ese factor. Si fueran 15, 1.16, si fuera 20, 1.08, y si fuera 25, 1.03. Y si es 30, es 1. ¿Sí? Que no se corrige. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos. Muy bien. ¿Y qué pasaría si yo tengo 18 interpolos? ¿Sí? Interpolamos y podemos sacar cuál es el factor de corrección. Entonces,
Entonces, vamos a ir a determinar nosotros el F'Cr. ¿Qué es el F'Cr? Es la resistencia requerida. Es la resistencia de diseño. Por eso, muchas veces cuando ejecutamos, construimos, fabricamos nuestras probetas, hay muchos supervisores que tienes tú una resistencia de 210 y te salió 240, 250, y muchos no lo aceptan, ¿no? Pero no, aquí hay algo raro, no puede ser. Sí se puede darse ese caso. ¿Por qué? Porque acuérdate que tú cuando diseñas, estás diseñando para un F'Cr. Al concreto de 210 vas a incrementarle una cantidad, ¿sí? Que esto puede ser consumible por temas de mano de obra, equipos, condiciones ambientales, qué sé yo, otros factores que podrían involucrar. ¿Sí? Entonces, he ahí, a veces cuando hacemos ensayos en el laboratorio, viene el residente y le salen sus resistencias altas y dice, no, no le coloque esa resistencia porque el supervisor me observa, me dice que no, no debe salir así. Eso es lo que lo aceptan, ¿no? Pero hay que explicarle por qué es lo que sale. Ahora entonces vamos a saber por qué es lo que sale esa resistencia, más de lo que requiere, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Muy bien. Entonces, vamos a nosotros a determinar ese prima CR. O sea, si yo había determinado que era 210, entonces, ¿cuánto va a ser mi F prima CR, mi requerido para esto? Vamos a utilizar estas fórmulas, ¿sí? Que se encuentran acá. La primera fórmula que se encuentra acá, siempre y cuando nuestra resistencia sea un F'C menor a 35 megapascales. Si fuera mayor a 35 megapascales, vamos a utilizar estas otras fórmulas. Las fórmulas en la norma ustedes van a encontrarlo, tal como les estoy indicando, pero no tiene ese incremento que yo le he puesto un F con rojito, ¿no? Ese F es el F que está en la diapositiva anterior. Esta, 1.16, 1.08, 1.03, por la cantidad de data que tenemos, esa vas a corregirlo acá. Acá se corrige. La desviación estándar vas a corregir. Y con eso vas a determinar. Entonces, aquí vamos a obtener dos valores, ¿cierto? Dos valores. De esos dos valores, vamos a escoger el mayor. ¿Sí? Con la característica, si utilizamos uno para un F'C mayor a 35 o menor o igual a 35 megapascales. ¿Sí? Esta tabla vas a utilizar siempre y cuando tengas data. ¿Sí? Muy bien. Entonces me dirás, mira, Víctor, yo no tengo data porque yo soy residente y me voy de obra en obra. Bueno, no la tengo. Entonces, para ellos, vamos a utilizar esta tabla. ¿Sí? Que no necesitas tener desviación estándar. Es un poquito más, a ver, ¿qué te puedo decir? Es un poquito más ampliado, amplía la seguridad. Eso es lo que hace, amplía la seguridad. Y nos dan las siguientes características, ¿no? Yo tengo una resistencia especificada en megapascales menores a 21 megapascales, mi F'C requerido, F'Cr, va a ser igual al F'C más 7 megapascales. O sea, yo le voy a aumentar 70 kilogramos por centímetro cuadrado. Perdón, estamos hablando menos de 210, ¿no? Entonces es 200, vamos a elegir. Si fuera 20 megapascales, entonces yo tendría que la elaboración de mi diseño sería 270. ¿Sí? ¿Te das cuenta? 200, 270. Entonces, mi resistencia de mis probetas me podrían dar, si yo tengo las condiciones óptimas, de 270 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Pero me solicitaron solamente la resistencia de 200. Es un tema normativo, ¿no? Que hay que respetar. Como les había indicado, no, esto está estandarizado, pues, porque en Perú construimos, pues, en Lima capital, que está bien desarrollado, tenemos empresas donde que
controlan el concreto, fabrican el concreto, es un control, ¿sí? Luego entramos a las provincias que el control y la tecnología, bueno, va reduciéndose porque hay ciertas capitales que tenemos empresas concreteras, no todas las capitales tienen, y sobre eso después seguimos a los distritos más alejados y de repente a los centros poblados, ¿sí? Donde nosotros mismos fabricamos el concreto, ¿sí? Entonces, esa es la consideración, ¿sí? Cuando tú fabricas el concreto, ¿qué es lo primero que hacemos? Tomamos mano de obra de la zona. Y entonces la mano de obra de la zona está calificada para hacer de apoyo, ¿cierto? Entonces ese apoyo no es una persona calificada. Y cuando mucha gente se va, a veces no llega la personal calificado. Y llevar personal calificado en todo calificado, bueno, las obras se encarecerían, ¿no? Entonces las obras tienen sus operarios, sus oficiales, sus peones. Está mezcladito, ¿cierto? Entonces, eso puede hacer que te empiece a reducir el concreto. Fíjate las condiciones a las que sales trabajando. Fíjate el agua, el agregado. Entonces eso va a hacer que pues definitivamente nos va a empezar a consumir. O sea, tenemos, por decir, 70 kilogramos que se nos dan, que podemos consumir y no tener mayor parte, ¿sí? Lógicamente que nos vamos a consumir, pues, no porque tengamos 70 vamos a consumir, no, entonces hay que mejorar, hay que entrenar. En el caso, en la siguiente tenemos si tenemos una resistencia entre 21 y 35 megapascales. Entonces ahí lo aumentamos 8.5, 85 kilogramos, si hablamos en kilogramos. Y si es mayor a 35, la fórmula es 1.1 más el S' C más 5. Así, así determinamos nuestro F''CR. Una vez determinado nuestro F''CR, ahí sí ya podemos hacer ya el proceso de cálculo matemático del diseño. Bien. Entonces, para eso vamos a ver el tema primero el método ACI. ¿Cuál es la consideración del método ACI? El método de ACI, la exigencia es el cumplimiento de la gradación, estricto cumplimiento de las gradaciones que nos exige las tablas, ¿no? Tablas de los usos granulométricos tenemos que cumplir, ¿sí? Muy bien. Entonces, este método ACI es bueno y es importante. Sin embargo, necesitamos tecnología para poder producir esos tipos de agregados, ¿no? Quiere decir que tenemos que producir por cada uno de las tolerancias que tenemos acá, nuestras pilas de agregados. Si tenemos las pilas de agregados con estas cribas, ¿sí? Esta planta, pequeñas plantas, podemos tenerlo y podemos fabricar nuestro completo sin ningún problema. Entonces, requisito fundamental es cumplir con esta gradación, ¿sí? Hay muchos diseños que yo he visto que hacen por el método ACI, ¿sí? Pero no han verificado si está cumpliendo el uso granulométrico. Y revisan, no cumple el uso granulométrico, simplemente agarraron, ¿sí? Y empezaron a diseñar, ¿sí? Eso no lo puedes hacer, ¿sí? Hay que cumplir estrictamente. Entonces, donde en zonas urbanas, por ejemplo, existen platos, se podría hacer la separación por los usos granulométricos y las tolerancias que tenemos, los rangos que tenemos, entonces ahí no había problema. Sin embargo, pero, ¿dónde están también las obras que están alejadas, ¿no? En los distritos, en los centros poblados, en una zona, ¿no? Para llegar a la selva, ¿cuánto de viaje tenemos? 5, 8 horas, ¿no? Bote. Entonces, ahí tenemos que ver, entonces ya no utilizar el aceite. Ya cambiamos otro método, ¿no? Que también sea de la manera. Pero bien, pero empecemos entonces con el método del Comité 211 de la CI. ¿De qué se refiere este método? Este método es uno de los métodos sistematizados, utilizan bastantes tablas para poder realizar el diseño. Y lo que tenemos las limitaciones, o sea, ya las restricciones, no limitaciones, las restricciones en el tema de la relación agua-cemento, máxima, contenido mínimo de cemento, contenido máximo de aire, asentamiento, tamaño máximo nominal de agregado grueso, resistencia en compresión mínima,
y requisitos especiales relacionados a la resistencia promedio y el empleo de aditivos. Entonces, ¿cuál es la secuencia de diseño? La secuencia de diseño es la selección de la resistencia promedio a partir de la resistencia en compresión especificada, ¿sí? La selección del tamaño máximo nominal, el asentamiento, el volumen unitario, el contenido de aire, la relación agua-cemento, el factor de cemento, el contenido de agregado grueso, la determinación y la suma de los volúmenes absolutos del cemento, agua, diseño, aire y agregado, el volumen absoluto del agregado fino, el diseño del cemento, agua, aire de agregado fino y agregado grueso. Y tenemos que hacer las correcciones de la humedad, ¿sí? Y determinar la proporción. Vamos a ver un ejemplo, un rapidito nomás, porque la hora ya se nos va, la hora es el peor enemigo. Bueno, vamos a ver, nos dicen que hay un ejemplo que se pretende hacer un diseño, no hay presencia de ataques de sulfuro, de sulfatos, la resistencia a la compresión es de 210 a 28 días, la desviación estándar es de 20, y las condiciones de colocación se requiere una mezcla que tenga una consistencia plástica, ¿no? El tamaño nominal es de 1,5, y la desviación se obtuvo de 35 probetas, ¿no? El cemento nos dicen que es el peso tóxico 3.15, el agua potable de red, de Lima, ¿sí? El agregado fino tiene un peso tóxico de la masa, como ustedes pueden apreciar, son esos valores, ¿sí? Y de nuestro agregado grueso también tenemos ahí, no nos olvidemos del tamaño máximo nominal que es importante, ¿no? Y este tema de absorción, ¿qué hacemos? Lo primero, vamos a determinar la resistencia promedio, ¿no? En este caso, como tenemos desviación estándar, utilizamos entonces esta fórmula, ¿sí? Entonces, reemplazando estos dos valores, ¿sí? Acuérdate, es 210 más 1.34 por la desviación estándar, que era 20, y estoy corrigiendo, ¿sí? Como en este caso es más de 30, me dice que el factor de corrección es 1. No se corrige en realidad, ¿no? Entonces, pero ahí está. Pero si hubiéramos utilizado data menos de 35, menos de 35 probetas, teníamos que verlo correcto. Bien, con eso que obtenemos, obtenemos un F'(CR) de 237 kilogramos por centímetro cuadrado. La selección nos dice que el tamaño máximo nominal es 1,5, el asentamiento está entre 3 y 4. ¿Sí? Entonces ahora vamos a determinar el volumen unitario de agua. Para eso utilizamos la tabla, ¿sí? La tabla del ACI, donde colocamos y cruzamos la información entre el tamaño máximo nominal y el asentamiento. Nos da 181. Este 181, y ahora verificamos el contenido de aire. ¿Qué hacemos? También el tamaño máximo nominal, y me dice que el aire atrapado es 1%. También, como ven, no tiene mucha complicación, ¿sí? Y ahora vamos a ver la relación agua-cemento. También la relación agua-cemento, vamos a colocar, ¿sí? Nuestro concreto es de el F'(C) 237. Entonces yo busco 237. Entre 200 y 250, ahí está 237. Y me sale un valor de 0.4. El factor cemento entonces será los 181 entre 0.84, que me da 6.7 por metro cúbico. Para determinar el contenido de agregado grueso, también de la misma manera, utilizo las tablas entre la diferencia de el tamaño máximo nominal por datos 1,5 y el módulo de fineza de fin. Entonces, ahí me sale un valor de 0.78, ¿no? Entonces voy utilizando las tablas. Esto sí, no hay mucho problema, no hay mucha complicación. Al final yo voy a obtener los volúmenes absolutos, ¿sí? Por el cemento, el agua, aire, el agregado, suma el contenido de agregado fino. Ustedes están viendo que sería el resto del agregado grueso, el peso del agregado fino, ¿sí? Que me sale 763 kilogramos por metro cúbico.
Los valores de diseño en seco, ¿sí? Son los que estamos viendo a continuación. Ustedes se dan cuenta que nosotros hemos ya determinado un diseño, ¿cierto? Pero ojo, en laboratorio se hacen los diseños con el agregado seco, ¿cierto? Pero en campo no lo tenemos seco, ¿cierto? En laboratorio se secan, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer entonces es la corrección. Esa humedad que se encuentra en el campo, entonces tengo que corregirla. ¿No? Entonces lo vamos a corregir por el contenido de humedad. Ahí tenemos en la unidad que tenemos 763 kilos por 1.06, le da 800. Yo en obra voy a utilizar 809 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? ¿Y cuál es esa humedad? En todo caso, que va a aportar el agregado en campo. Lo tengo que yo o restar o sumar, dependiendo. ¿Cierto? Entonces yo voy a hacer una diferencia entre el contenido de humedad y la absorción y yo voy a ver cuál es el resultado. ¿Cierto? Entonces el aporte me sale del agregado fino 40 litros por metro cúbico, el grueso 17 y el aporte de humedad sería 57. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Restarle el contenido de agua del diseño los 57 litros porque eso es lo que me aporta en campo. ¿Sí? Entonces el diseño en realidad quedaría de esta manera, ¿no? El diseño ya definitivo. Entonces yo lo puedo sacar su proporción en peso, ¿sí? Eso no requiere mayor complicación, ¿sí? O también por tanda, por bolsa, ¿no? Vamos a ver ahora el método de finura. Este método de finura, ¿cuál es la consideración? El método de finura lo que pasa es que como nosotros como les indicaba, en zonas alejadas no vamos a poder nosotros diseñar con ACI porque la gradación no cumplimos, no vamos a poder gradar el rango por cada uno de los usos gradométricos, entonces tengo que utilizarlo como en las condiciones que tengo, ¿no? Entonces vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo ¿sí? De las características, estamos viendo las características, me piden voy a utilizar un cemento andino tipo 1 para una resistencia 210 kilogramos por metro cúbico y de consistencia plástica. Y tenemos las caracterizaciones del agregado fino y también del agregado grueso. ¿Sí? Ahí tenemos la granulometría de la fibra chancada. ¿Sí? Y también del agregado fino. Entonces, lo primero que ¿qué dice este método? Lo primero que debo yo realizar en este método es determinar los cálculos del módulo de fineza. Para eso, ahí dice esta fórmula sencilla que ustedes bien ven. Simplemente hay que sumar el porcentaje retenido acumulado de las mallas que están apreciando y dividirlos entre 100. En este caso me está resultando 2,98. ¿De dónde saco esto? Estoy sacando del porcentaje retenido acumulado, ¿sí? Tanto para el fino como para el grueso. ¿Sí? Y ahora voy a requerir ¿sí? el F'(CR). Como me dicen 210, ¿qué hago? 210, entonces le voy a agregar 8.5 megapascales, que serían en realidad 295. El tamaño máximo nominal, y como me dicen que es un concreto plástico, entonces el asentamiento de 3 a 4 pulgadas. El volumen unitario de agua, lo único que hago es también utilizo las tablas de la CI y determino que necesito yo 195, ¿no? por metro cúbico. El contenido de aire también, ustedes están viendo, ahí para el tamaño máximo nominal, 1.5%. Y la relación agua-cemento está 2.95, está entre 250 y 300. Entonces, ¿qué hago? Interpolo, ¿no? Y ahí con interpolación puedo obtener este valor. El factor cemento, la división, 195 entre 0.557 que he obtenido en la relación agua-cemento en la diapositiva anterior, y
voy a utilizar 350.09 kilogramos de cemento. Eso me reporta 8.24 bolsas de cemento. ¿Sí? Y el volumen de cemento lo divido la cantidad de cemento entre su peso específico por mil. Me sale 0.102, ¿no? Que es lo que me representa la paz. ¿Sí? El volumen del agua, mismo 195 entre su peso específico, y el volumen del aire es 1.5% o 0.05, ¿no? Total me da un 0.32 el volumen de la paz. El volumen del agregado viene a ser la diferencia simplemente el volumen de la pasta menos le quitamos el 1, ¿cierto? La diferencia. El volumen del agregado sería 0.678. Ahora vamos a hallar el módulo de fineza de la combinación de los agregados. Como siempre, yo tengo 8.24 bolsas de cemento, entre 8 y 9, y el tamaño máximo nominal es 9. Entonces, tendría que interpolar para 8.24. Si interpolo para 8.24 me sale 5.429. ¿Sí? El cálculo de porcentaje del agregado fino, entonces, utilizo la siguiente expresión que ustedes también, y simplemente es el módulo de fineza del agregado grueso menos el agregado combinado entre el módulo del agregado grueso menos el módulo del fino. ¿Cuánto me sale? 29.21. El volumen del agregado fino es el volumen absoluto del agregado total por el módulo de fineza combinado, ¿no? Y yo puedo hallar entonces el volumen del agregado fino, que me resultaría de 0.115. El agregado grueso también de la misma manera sería la diferencia. Me sale 0.48. El procedimiento, ¿en qué varía con el ACI? En que yo utilizo los módulos de fineza tanto del grueso y del fino, ¿no? Entonces, con eso podemos hallar el peso del agregado fino. ¿Sí? Que sería el volumen del agregado fino por el peso específico del agregado fino por 1000, ¿no? Con eso yo tengo un peso de 500.94 kilogramos. De la misma manera en el grueso, ¿cierto? Como les había indicado, esto es seco. ¿Sí? Entonces yo tengo que corregirlo porque en obra no lo tengo seco. Entonces, de la misma manera que en el ACI, el método del ACI, lo que es, voy a corregir por el contenido de humedad, que para el caso del agregado fino, me reporta 521.83 kilogramos. Y del grueso, 1000.94 kilogramos. Pero entonces, si yo incorporo el peso en campo, eso tiene también agua. Entonces tengo que corregir la humedad, ¿no? Aquí se presentan tres casos. Ahí estamos viendo el caso 1. Tanto el contenido de humedad con la absorción, los dos podrían incorporar, aportan agua. ¿Sí? En el caso 2, uno de ellos aporta y otro no aporta. En el caso 3, los dos no aportan. Para nuestro caso, vamos a ver entonces, los dos aportan porque, haciendo la diferencia, el contenido de humedad menos la absorción, nos da 3.95 y en el otro caso, como le hago grueso, me da 0.04. Eso multiplicando por el agregado, el aporte del agregado fino, el volumen del agregado fino, me da 19 litros del fino que aporta y el grueso 0.39. O sea, 20.18 litros es el que estaría aportando el agregado. Y simplemente, ¿qué me queda? Restar. ¿Sí? A 195 litros que obtuve por metro cúbico, le resto lo que aporta el campo. Son 174. Y ya tengo mi diseño de mezcla final. ¿Sí? Y eso también yo lo puedo convertir tanto por tanda, por volumen, ¿sí? Y por saco. Ahora por último vemos el tema del método Walker. ¿Cuál es la característica del método Walker? El método Walker lo que nos permite es hacer el diseño con agregado redondeado. ¿Sí? Lo que encontramos en el canto rodado en los ríos, podemos utilizar. Se utiliza casi la misma metodología, casi la misma secuencia. Todos tienen la misma secuencia. Es una derivación del método del ACI. ¿Sí?
Y vamos a ver un ejemplo rápido para poder pasar un aplicativo también que sería bueno revisarlo, ¿no? Estas son características de los agregados. La determinación de la distancia promedio, ya eso nos quedó claro, podemos utilizar la fórmula, no hay ningún inconveniente. Ahí está. Utilizando la fórmula, yo escojo el que tiene mayor, en este caso, mayor F' CR, porque es el más crítico, ¿cierto? El tamaño máximo nominal me dan datos, el asentamiento también me dan datos, y voy a utilizar el volumen unitario de agua, ¿no? Para este caso me dijeron que era de plástico, una slam de 3 a 4, agregado redondeado. Fíjense, esta es la variación que tienen con los otros métodos. Aquí me permiten utilizar agregado redondeado. Fíjense. ¿Sí? Y ahí está el tamaño máximo nominal. Yo voy a utilizar el agregado redondeado, ¿sí? El canto rodado. Entonces, en este caso, yo tengo un agregado redondeado y también tengo un agregado angular. Si fuera angular, me voy al otro lado, ¿no? Entonces, en este caso voy a trabajar con el redondeado, ¿sí? Para hacer el ejemplo académico. El contenido de ello tapado es el mismo, no hay ninguna variación en los tres métodos, ¿sí? La relación agua-cemento también no tiene ninguna variación, se utiliza la misma tabla, ¿sí? El factor de cemento también tiene la misma consideración, no hay modificaciones, ¿sí? Y aquí, sí, como ustedes pueden apreciar, también esta tabla hace una modificación y tenemos el agregado redondeado, ¿no? Y tenemos aquí la cantidad de bolsas, en nuestro caso es 6.7, pero está entre 6 y 7. ¿Sí? Para un tamaño máximo nominal de 1 pulgada, me dicen que es el 39% y 37%. Entonces, yo al interpolar para 6.7 bolsas, me sale 37.3. Entonces, con eso podría yo ya continuar mi test. El resto es como tiene la misma similitud que el método del hacer. Y llegamos al final. No se olviden que el agua es el mejor amigo del concreto. Se recomienda que lo puedan, ustedes, es importante que lo puedan designar una persona porque eso ayuda bastante al concreto. Y van a tener muy buenos resultados, tanto en presentación y tanto también en el. Les voy a explicar este pequeño aplicativo que ya está incorporado, es un aplicativo sistematizado por el diseño de mezcla por el método Finura, donde ya tenemos incorporado los 6, 7 cementos con el peso específico de cada uno de ellos. Entonces, vamos a trabajar con andino. El agua es potable, podemos indicar también que es no potable. Y la caracterización de los agregados, bueno, pues ya es propio del laboratorio, pero sí el tamaño máximo nominal podemos nosotros configurar, ¿no? En este caso vamos a poner un tamaño máximo nominal. La resistencia, podemos indicar cuál es la resistencia, en este caso 210, y la consistencia o el asentamiento plástico, ¿no? La granulometría es propio de la caracterización y a partir de ello podemos obtener ya los valores del cálculo del módulo de fineza, del agregado fino, como del agregado grueso. La determinación del F'(CR), la resistencia requerida, el volumen unitario de agua, que también ya se encuentra interpolado, ¿sí? Y le podemos indicar si va a ser con aire incorporado o sin aire incorporado. En este caso vamos a indicar que sea sin aire incorporado, ¿sí? Nos da el aire total, como tenemos la relación agua-cemento, y como ya le hemos indicado que es sin aire, entonces nos está dando ya el valor que vamos a utilizar. Y el volumen unitario de agua,
¿sí? El factor de cemento, la cantidad de bolsas de cemento, el volumen de cemento, el volumen de agua, el volumen de aire, el total volumen, y sigue la misma secuencia. Estamos hablando del volumen del agregado, el cálculo y módulo finito agregado, de la combinación de los agregados, y empezamos a hallar los porcentajes del agregado fino, ¿sí? Y los volúmenes de los agregados grueso y fino. Una vez que tengamos, vamos a hallar los pesos, ¿no? Ya no hay necesidad de incorporar nada, porque también el aplicativo lo interpola todos los datos, nos dan el peso del agregado fino y también el peso del agregado grueso. Y al final tenemos nuestro diseño en estado seco, ¿sí? Que tenemos que corregir por humedad. ¿Sí? No se olviden, corregimos por humedad y ya estaríamos, ya para culminar, el aporte del, de la humedad en campo. Y como estamos utilizando ahora, estamos llevando las condiciones de campo, entonces, ¿cuál es el aporte? ¿No? Ahí tenemos el aporte de 19.87 litros y 0. Y el agua efectiva que debemos descontar, porque ese es aporte dado en campo, 20.5. Entonces, ahí tenemos a nuestro diseño de mezcla final. Y nos da, y podemos sacarlo también en volumen, en proporción, en volumen y en tanda. El tiempo nos ganó, y bueno, yo creo que con eso, esto ha sido un aporte.